Almudena, el teu iaio, el teu avi deia Almo, eres como este pájaro, como el ave fénix. Els iaios, els avis, haurien de ser eterns. Sí. Quantes voltes has hagut de renaixer de les cendres? I quantes t'has previstes fer? Es verdad que luego he hecho otra reflexión, pero cuando mi vida ha saltado por los aires, tenía en mi mente que solo se renacía una vez. O sea, yo creía que ya había hecho el esfuerzo de mi vida en renacer después de la gimnasia, intentando reciclarme en otra profesión, intentando volverme a sentir bien, ¿no? Y sentir que valía otra vez para algo. Y de repente ocurre esto y digo, pero vamos a ver, ¿otra vez? Esto es agotador, ¿no? Bueno, pues es así toda la vida. Claro. No queda otra. Es Renacer una una vez. constante renacimiento, Sí. constante reciclaje y... O sigui que has perdut el conte Sí. i segurament el perdrem, tots i totes. És mejor ni contar. Bé, però finalment, de nou, has decidit d'un moment molt negre de la teua vida. Creus que ha arribat finalment, si més no de manera temporal, el moment de la felicitat per a tu? Bueno, creo que hay que saborear los instantes realmente, porque ahora es verdad que estoy en un momento más tranquila. Puedo hacer esta promoción del libro con bastante serenidad. Me emociono a veces porque no deja de ser un tema sensible para mí. Y además me recuerda mucho el momento que atravesé. Y cada vez que lo pienso digo, madre mía, qué recorrido he hecho, ¿no? Y qué feliz y contenta estoy de haberlo transitado, porque es verdad que me he encontrado a mí, he encontrado a un Almu en el peor estado de su vida, pero con una realidad y una verdad aplastante que nunca había sentido. Y tengo un amigo director de teatro y actor, Sergio Peris Mencheta, que cuando estaba tan mal, me dijo, Almu, es maravilloso lo que estás viviendo. Y yo decía, vamos a ver. ¿Cómo va a ser Claro, maravilloso esto? Pero dice, no, Claro. este momento, primero, da mucha información sobre ti y segundo, es al lugar donde el máximo que puedes llegar hacia abajo. Es decir, de aquí, Ya sabes que es todo para arriba, cap ¿no? amunt, Y sí. luego que además sientes que exploras a una Almu distinta, a una Almu desde otro lugar, a una Almu donde a partir de ahí sabes que debes ser tú una prioridad, pero no lo sientes así hasta que vives esa sensación tan terrible y que para mí me colocó en un lugar bastante, no solo dramático, porque sí fue un proceso traumático además, sino que de alguna manera me sentí bastante como desgraciada. Y nunca me había sentido desgraciada en la vida. Digo, pero ¿cómo puedo ser desgraciada? Y entonces te das cuenta que no, que simplemente te ha pasado algo que, es verdad, le ocurre a mucha gente, pero que hay que legitimar ese dolor, que hay que atravesarlo, que si te pueden acompañar, mejor, Claro. y que si tienes que pedir ayuda, la pidas. Yo nunca había pedido ayuda en mi vida, o sea, había sido tan autosuficiente, tan independiente, y quizás por eso para mí fue tanto caos, porque tuve que activar muchas cosas de las que no estaba acostumbrada. Hem de recordar que esta vesprada a les 7:15, a les 19:15, Almudena Cid presenta i firma exemplars precisament d'aquest llibre del qual estàvem parlant, de Caminar sin punteres, en la Fira del Llibre de València. Un llibre que has dit que li dediques concretament a totes aquestes persones que senten que la seva vida s'ha convertit en un nuc, no? En un guirigall, en un problema. Així és com vas sentir-te tu. No sé fins a quin punt estàs disposada a explicar realment què és el que et va passar, què et va causar tant de dolor. Tiene que ver con afortunadamente lo entiendo ahora porque he tenido que explorar toda mi infancia también. Mi forma de desenvolverme en la vida tuvo que ver con no decepcionar, no defraudar y esforzarme y sacrificarme. Porque yo abandoné mi hogar con 14 años por cumplir un sueño o una idea que tenía de dónde podía estar como gimnasta. Entonces me acuerdo una vez que volví a casa y vi los huecos de las paredes vacíos y estaban siendo cubiertos por cuadros de mis imágenes. Y entonces dije, hostia, esta es la ausencia de una hija en un hogar y tiene que merecer la pena. Entonces, sin que mis padres dijeran nada, sin que nunca me exigieran nada, eran padres súper amorosos, de hecho les ocultaba absolutamente todo lo duro que me pasaba para que no me sacaran de allí. Yeah. Lo que orquestó en mí fue esta cosa de tapar y que si algo va mal, supéralo, trabájalo, esfuérzate, sacrifícate y ya verás cómo vuelve todo a su sitio. Y es verdad que en el deporte erróneamente funcionó.
porque funcionó, desgraciadamente, y para Ya, bien yo o para t'entenc, mal jo t'entenc. funcionó. Y entonces entiendes que la vida debe ser así. Y entonces lo trasladas a tu vida personal y entonces te das cuenta de que hay cosas que no hay que perdonar, hay cosas que no hay que pasar por encima, hay cosas que hay que comunicar y compartir y que no pasa nada. Entonces siento que fui un poco inmadura en ese apartado, en esa parte de mi vida, porque no podía tampoco abordar tantas cosas a la vez. Porque la retirada coincidió con mi vida en pareja y entonces bastante tenía con volver a sentirme competente, con querer volver a recuperar una identidad, con intentar adaptarme a los cambios que me estaba poniendo la vida por delante. No tenemos nuestro historial médico, por ejemplo. Mis lesiones no me pertenecen, están en un centro de alto rendimiento. Voy a esto, que es mucho más, va mucho más allá de algo tan simple como dejas el deporte y venga a ver si te vuelves a encarrilar en algo. No. O sigui, tu fins a aquest moment no tens cap historial mèdic en les teues mans. Vull dir, tu no has tingut mai res, teòricament. No, bueno, tengo unas radiografías de mis protusiones que me las dejaron un día y hay que devolverlas y las tengo. Y lo mismo dicen, devuélvelas, pero porque me estaba quedando enganchada. No ho digues molt fort. Ya, bueno, estoy en Valencia, Sí, igual sí, en no. Cataluña no se enteran. ¿Sabes? Pero voy a esto, que es muy fuerte. Mis osteofitos, por ejemplo, fui a un médico de cabecera porque tenía un dolor en la rodilla y entonces dio al botón y no salía nada. Y entonces le digo, ¿cómo le explico cómo estoy por dentro? Es que encima no lo va a entender, va a decir que no haga nada más. Entonces no va a entender porque no son tampoco médicos que están acostumbrados a tratar deportistas con ya patologías crónicas y que es normal que vivamos ya con eso porque tenemos un historial claro. majo, ¿no? Entonces son estas pequeñas cosas. Comentaba antes mientras venía el taxi también, llegar al centro de alto rendimiento y que te pidan tu nombre y DNI para entrar. Digo, pues esta era mi casa. Entonces el hecho de que haya una seguridad que evidentemente tiene que estar, porque tienen que controlar los accesos, pero tener que dar tu nombre para que te autoricen a entrar en tu casa, ¿no? En la que había sido tu casa. O sea, son muchas cosas. Y luego yo me quedé en Madrid, lejos de mi familia, construí solo ahí y cuando saltó dije, ¿qué he construido? ¿A dónde pertenezco? ¿De dónde soy? Y entonces, ¿qué he hecho? Con mis ahorritos me compré una parcela cerca de Vitoria. Digo, ya tengo tierra, ya pertenezco a un sitio, ¿no? A partir de ahí ya. Digo, ya puedo sembrar, ¿no? A ver si crece un árbol. Pero es verdad que es mucho cambio, mucho contraste y es delicado todo. Hem triat un fragment de l'inici del pròleg. Tu el titules Por los suelos. La nostra companya Marina Perelló li posa veu a les teues paraules. Escoltem i seguim. Me rompí. Un día mi mundo se vino abajo y no lo vi venir. En el caos y el dolor que llegó de golpe, sin avisar, todo me parecía nuevo. Ni siquiera me reconocía a mí misma. Seguía intentando levantarme. Salía de casa, veía a gente, me subía al escenario como actriz, pero todo lo hacía rota y con la sensación de que ese dolor nunca lo había vivido antes y peor aún, que nunca acabaría. Parles que, sí, les dos primeres paraules és me rompí, no? Me'n vaig trencar. Quan vas prendre la decisió d'escriure el llibre? Pues yo iba a ver la creación de una nueva función de teatro de la que ahora soy actriz. Es curioso. Es las Ladies Football Club y trata sobre 11 mujeres que están durante la Primera Guerra Mundial en una fábrica de armamento fabricando bombas mientras los hombres están en el frente, y cuando vuelven después de la guerra les obligan a devolver ese balón que les había convertido en futbolistas. En los descansos jugaban al fútbol y llenaron hasta 53.000 espectadores. Sí, es verdad, es real esto. Entonces devuelven el balón porque les dicen, bueno, que tienen que volver a sus hogares, que no es un deporte para ellas. Vaya. Y esa devolución supuso 50 años de silencio para el fútbol femenino y hasta el 71 no pueden volver a jugar, a entrar en un estadio a jugar. Y entonces Sergio, que es el director, me dijo, Almo, esta función es más tuya que nunca. Y dice, y aprovecha para escribir. Y entonces yo me acuerdo que cuando iba al teatro, yo estaba subiendo a una función de teatro, iba escribiendo frases así como un poco inconexas y tal. Y fue así, o sea, empezaron en notas del móvil. Después, de repente, a los 3 meses de la ruptura, me llamó la editorial, me llamó Yolanda. Almu, queremos que escribas sobre el amor. Y yo, perdona, te voy a colgar. Y entonces, al mes siguiente, Almu, soy la de antes, la de hace un mes. Digo, piénsatelo, piensa cómo, pero te estamos siguiendo en los medios y nos gusta tu reacción. Es muy valiosa.
Y a la siguiente, Almu, de verdad, tu recorrido, de verdad, necesitamos que escribas tu recorrido. Y entonces ya como al cuarto mes después les dije, vamos a hacer un Teams. Entonces se pusieron ahí todas los de la editorial. Digo, solo puedo escribir si escribo desde aquí, ¿no? Y entonces les conté lo que había aprendido de la cinta, de la cuerda, de las mazas, de la pelota, del aro, del maillot, de las punteras. Y dijo, tienes el libro. Y yo, ¿cómo que tengo el libro? Faltan 280 páginas. Tienes el libro, la estructura, la tienes. Y ya fue ir tirando un poco de cada aparato y ha sido para mí mi sanación, porque no sabía si lo iba a compartir o no. O sea, sí que había comprometido con una editorial, pero siempre podía haber dicho al final, no publicó. Pero me ayudó tanta gente anónima por las redes sociales, con sus mensajes que me planteaban un futuro que yo no veía, que me hablaban de 3 años luz que yo no veía, que me hablaban de una situación real suya del momento, que me hacía ver que lo mío era igual, incluso menos doloroso que lo que estaba viviendo esa persona. Me ayudó tanto escuchar relatos y ver gente que como a mí le había pasado lo mismo, que digo, ¿cómo no voy a publicar esto? ¿Cómo no voy a compartirlo? Puede que algú que ens estigui escoltant no sàpiga exactament que te seguisca com a gimnasta, però que no sàpiga quan parles de trencament. De què estàs parlant? Estem parlant del trencament amb la teua la relació amb la teua parella, el que era el teu marit, i per això et proposen parlar d'amor, no? I tu fas un bonic paral·lelisme, o elles te'l veuen, no? Entre tots els aparells de la gimnàstica. Quin creus de tots aleshores que metafòricament més t'ha servit per a pujar a la superficie? Bueno, para mí, primero hay un periodo, depende de la persona, que divagas y vas por la vida sin saber a dónde vas, y fue muy peligroso ese momento, por eso lo de pedir ayuda, porque si no duermes bien, no comes, crees que comes, pero la comida que estás recordando es la de hace 3 días y no la de hoy que no has tenido y pensabas que sí. O sea, empiezas a tener como una no perspectiva del tiempo y no te sientes que no perteneces a este lugar. Después de ese periodo donde yo me sentí muy arropada por gente muy cercana a mí, me di cuenta que yendo al teatro un día, pasé por una papelería y miré el escaparate. Y para mí dije, he mirado el escaparate. O sea, fue una sorpresa que me quedase mirando el escaparate y entrase a por una libreta. Y dije, este es un gesto que es 1 segundo, 2 segundos, lo que tardé en pagar, sacar el monedero, que no había sacado el monedero en no sé cuánto tiempo, o sea, y dije, espérate que estoy haciendo algo distinto, y eso es síntoma de que estás haciendo algo por ti. Y entonces yo me agarré a eso y dije, espérate que he respirado un rato diferente, ¿no? Ja. Hem de recordar als nostres oients que estem conversant en directe amb Almudena Cid, llegenda, bé que ho saben, de la gimnàstica rítmica, que ha reconduït la seva vida cap a la interpretació, però també cap a la literatura. Precisament avui estem parlant d'aquest llibre que acaba d'escriure. Esta vesprada el presenta a les 7:15, Caminar sin punteres, en l'espai Caixa Popular de la Fira del Llibre de València. Fem una pausa de no res i continuem parlant amb Almudena. Pròxima parada. Les vesprades de la ràdio d'Apunt. Seguim xerrant en directe en Pròxima Parada amb Almudena Cid. Ella ens estava parlant dels diferents aparells, de com li han servit en esta vida. Tant és així que li han servit per a estructurar un llibre magnífic, Caminaràs sin punteres, on explica la seva experiència i sobretot resiliència pel que fa a l'amor, però com ha viscut ella tota la vida i tota aquesta superació, no? Per exemple, la cinta, l'art de desfer els nusos. No sabria dir-te quin m'agrada més. La corda, el control del que és aparentment incontrolable, no? Les masses, els malabars del dolor, la pilota, la capacitat d'adaptació, i l'aro, tu dius, la teua vida ja en tu. Esa és molt xula, la de l'aro. Molt xula, molt xula. Però no sé quina em quede. Ara estàs en l'aro. Mira, mi vida ya en mí, o sea, el del aro surgió saliendo de recoger mis cosas con la mudanza, yéndome al nuevo lugar, y cuando recuperé todas mis pertenencias dije, mi vida ya en mí. O sea, esto ya es mío. Ya, porque tenía un sentimiento de que nada era mío, o sea, que nada
me pertenecía ya, que cuando cargamos los camiones y mis padres vinieron conmigo, me acuerdo que iba a poner el GPS y dije, no, sí, ya sé a dónde voy. Yo ya sé a dónde voy. Y fue muy significativo. Dije, no, Almu, que sabes a dónde vas. A partir de ahí ya sabes a dónde vas. Y yo creo que los títulos son la introducción que hago un poco, pero realmente la cinta habla del constante movimiento, de no parar. Y para mí en un momento de parálisis emocional me ayudó mucho seguir subiéndome al escenario rota. Me acuerdo que no quería que me aplaudieran, porque yo no estoy. ¿Cómo podéis aplaudir? Tenía un síndrome del impostor horrible. Y entonces de repente ya, pasado varios meses, ya el aplauso lo sentía de otra manera. La cuerda son las emociones, porque la cuerda está hecha a medida. No hay ninguna cuerda igual que otra gimnasta, según cómo eres tú. Y las emociones son... No sabia. Claro, en funció de quan fas, de la estructura física. Sí, tu cuerda nunca va a ser la mía. Entonces Claro. tú pisas en el centro y llevas a las axilas y haces los nudos en tus axilas. Y esa es tu cuerda. Entonces las emociones es igual. Lo que a mí me afecta como me afecta no te va a afectar a ti. Y el descontrol, como es esa cuerda tan poco... es muy babosa, difícil de manejar, crear formas y firmeza en la cuerda es muy complicado y solo lo haces con técnica. Y entonces yo decía, es que claro, las emociones con técnica las podré entender, igual no controlar, pero entender, ¿no? Y este símil lo vi enseguida con la cuerda. Luego está en las mazas, que al ser dos aparatos, es el único aparato que tenemos dos, claro, cuando las lanzamos al aire se abren, porque a veces abres 1 milímetro más los dedos y si miras una maza pierdes la otra. Entonces tienes que mirar como de forma periférica. Entonces dije, esto toca el momento de abrir el campo visual y no mirar solo el problema, lo que me está ocurriendo. Tengo que dejar que entre nuevos estímulos, lo bueno, lo malo, todo. Y cuando lo haces, normalmente estás un poco más preparado, aunque te vuelvas a caer, pero ya estás preparado que venga ahora lo siguiente, ¿no? Y después la pelota es la adaptación, adaptarte a todo lo nuevo. Es el aparato que puedes sentir que forma parte de tu cuerpo, como si fuera una prolongación de ti. Y además hacemos transiciones. La pelota la pasamos de la corva al pie, del pie a la corva al cuello. Y hacerlo de una forma fluida y elegante requiere de mucho entrenamiento, mucha destreza. Y para mí fue fundamental para mostrarme al público. Digo, no te muestres de una forma brusca, sin control. O sea, lo que necesites trabajar, hazlo dentro. Y lo que quieras enseñar, hazlo bonito. Y entonces lo he hecho a través de este libro, por ejemplo. Y después está el aro, que es el único que puedes traspasar y atravesar. Y es el dolor, te toca pasarlo. Hay que atravesarlo y no eludirlo. Efectivamente. Y luego tenemos el maillot, que es para mí fue la revelación de mi vida. Y es que como gimnasta yo he llevado como 60 maillots a lo largo de mi vida, o muchos más. Y entonces cada uno tenía un patrón a medida de la época, la edad, ¿no? Con los colores, las lentejuelas, también dependiendo de cómo era en su momento pues la evolución del maillot. Y me he dado cuenta que en mi vida personal era el mismo patrón. O sea, la manera que yo tenía de ver el amor, o de entender el amor, o el estar enamorada, fue igual que el primer novio que tuve, ha sido como el último, los dos que más tiempo estuve, y vi muchos patrones que coincidían y me asustó. Claro. Pero dije, menos mal, ya tengo que crear un nuevo maillot, un nuevo patrón, porque este no me está sirviendo. Y luego están las punteras, que es lo que da título al libro, que es lo que nos protege los pies a las gimnastas y nos permite girar. Y cuando me retiré, necesitaba sentir que seguía con unas punteras puestas. Y lo volqué en la otra persona pensando que eso me iba a proteger. Y luego te das cuenta de que o te proteges tú, o creas tus callos y tus durezas, o no vas a pisar con toda la realidad, no, del mundo. Definitivament ha sigut terapèutic. Sí. Definitivament. Que ho hagués superat igual, probablement. Vull dir, la situació l'hagués superat encara que no hagués escrit el llibre, però probablement el llibre t'ha ajudat a accelerar el procés, ¿no? Totalmente. Y creo que me ayuda a comprometerme conmigo. Yo creo que al escribirlo y al compartirlo te compromete. Y dices, vale, Almu, esto lo has reflexionado en algún momento, que no se te olvide. ¿Sabes? Es como una forma de volver siempre. Ya queda per escrit. Sí, sí, sí. Ya queda allá, y eso present, ¿no? Le digo a mucha gente, digo, aunque luego no compartas, tú escribe. Digo, a mí como me sirvió. Y hay gente que lo hace a través de otras artes o otra manera, ¿no? De transitarlo. Pero a mí me ha ayudado mucho y luego estas metáforas o paralelismos los tenemos constantemente en la vida y para mí ha sido muy bello. O sea, ha sido un proceso muy duro, pero bello. Siempre dije que encontré belleza en el dolor y dolor en la belleza. Y es que es así. Digo, es que es bello. La manera en que he transitado el dolor ha sido bella. O sea, ha sido diferente y especial. Y
I bueno, ha quedado ahí. Bueno, i a més, que no has estat sola en tot este procés, perquè tu la primera sensació que ens has dit així, abans d'enfrontar-te al llibre, és de moment sentia que no pertanyia enlloc, ni que res em pertanyia, no? Però sempre hi ha hagut gent al teu costat. Sí. Qui són els incondicionals? Bueno, al principio, menos mal que no fueron mis padres, porque mi padre se acababa de operar de la rodilla, mi sobrino Marco acababa de nacer, la felicidad en el hogar, mi madre pues ocupándose, ¿no?, de cuidar a todos. Y entonces tuve la suerte de tener a Tino y Marisa. Marisa fue mi primera profesora de danza, de ballet en el equipo nacional. Y me dijeron, vente a casa, y me dejaron una habitación. Que bé. Y él me llevó al teatro porque tuve una situación bastante difícil un día yendo al teatro y dije, necesito ayuda y necesito que alguien me lleve. Y entonces tuve la suerte de poder estar muy, muy mal delante de gente que lo sostuvo y que protegió a mis padres de alguna manera de este momento de su hija, claro. Y luego, bueno, pues mi entrenadora Irache, Nerea, la Cookie, la que me hacía los cafés. He tenido pues muy poca gente, pero la justa que podía prestarle yo también atención, porque tampoco una avalancha de personas ayudándote es significativo. Es decir, no puedes recibir tanta información cuando no te entra nada. Entonces al principio eran 2, luego eran 3, luego venía otra vez otra cuarta, luego se hacían relevos, ¿sabes? Y se iban cambiando. Y venían a dormir conmigo, porque claro, esas noches eran de despertarte con una agonía pensando que era un sueño, un mal sueño, y te despertabas y veías la realidad. Y dices, esto no puede ser. Entonces no dormías. Entonces, bueno, luego ya también mi terapeuta, yo iba a terapia, siempre he ido a terapia porque me gusta mucho conocerme y además para mí como actriz me interesa un montón. Y me acuerdo que, bueno, pues me ayudaba para poder dormir porque es que era incapaz de coger el sueño. Cuando me despertaba tardaba 4 horas en volver a coger un poquito ahí en duermevela y volvía a despertar, no descansaba. Pero sí he tenido mucha suerte y creo que cuando tengamos a alguien cercano que pasa por una cosa así, ¿no?, que le han dejado, aunque digas, bueno, con el tiempo se le pasará, ya pasará el tiempo. Yo, de verdad, que hagan el esfuerzo de sentir que la persona está acompañada, porque hay diferencia entre sentirte tú sola, porque no tienes a nadie, a sentir que sola tienes que hacer el proceso. Y eso lo confundimos cuando estamos en ese instante. Es decir, hay gente que dice, es que me siento sola. No, tienes tu madre, tienes a tu padre, tienes a tu amiga, no estás sola. Lo que diferencia esa soledad a la que te toca atravesar es que nadie lo va a hacer por ti. Y eso te lo comes tú. O sea, tú tienes que pasar sola por este túnel hasta el otro lado. Y entonces eso no significa que tengas gente pues por el lateral del túnel diciendo, avanza, ¿no?, empujándote. Pero no lo confundamos, porque es normal que lo confundas. Pero ahí están los demás para decirte, no, que estamos aquí, pero te toca atravesarlo. A ti. Continuem fent memòria, Almudena, perquè amb 28 anys vas ser capaç de competir amb l'elit i disputar la teua quarta final olímpica seguida, a més a més. De moment ningú en la gimnàstica rítmica ho ha aconseguit, això, Tu eres l'única. En la presentació, a més, hem comentat el teu exercici amb la cinta a Pequín. Si et sembla bé, rescatem una miqueta ese record tan especial per a tu i que vas a retransmès per a una persona que també t'estimes molt, que és Paloma del Río. Ho escoltem i després ho comentem. Sí, señora. Y Almudena, hija, ya te puedes poner tacones. Que le gusta a ella ponerse tacones. Sí, disfruta. Muy bien. Deia Paloma, posa't talons ja, que t'agrada Clar que posar-te sí. talons. Clar que sí, digues que sí, disfruta. posa't talons, escolta. El pròxim llibre se dirà caminar amb talons? No lo sé, yo es que creo, no sé, ya no sé si volveré a escribir. Lo que tengo claro es que escucho el público aplaudir y ahora me venía a la cabeza cómo pude sentir que no había significado yo nada en la vida. O sea, te pasa esto por la cabeza. Y luego Paloma es un ser maravilloso. Estoy teniendo la suerte de compartir micrófonos con ella en las retransmisiones. Me ha ayudado muchísimo. Ella y Yasone, su chica. Y nunca lo olvidaré, porque además son como esas madres, pero madres ya experimentadísimas,
que están ahí para que no caigas, ¿no? Hoy me llamaba también para darme ahí un poco de empuje. Pero es verdad que tengo una historia detrás que me había olvidado, que yo creía que ya había pasado y entonces somos herencia de todo esto, ¿no? Lo tenemos dentro y a la vista está, y lo he podido comprobar yo misma, que han actuado mecanismos míos adquiridos dentro del mundo del deporte y que para mí ha sido muy revelador para col·locar-me ja en otro sitio també. Absolutament, perquè recordem que en la teua primera final olímpica tenies 16 anys i en la quarta i última 28, que hem dit al principi, no? Clar, tu vas aconseguir canviar la mentalitat de jutges, del públic, de les entrenadores i fins i tot de les pròpies gimnastes, no? Es va eliminar el límit de l'edat, no? Amb 20 anys ja eren massa majors per a competir. En realitat va ser exemple i referent. Sí lo sentí y siento que lo he sido porque eso ha quedado ahí, ¿no? Y ahora vemos en las finales olímpicas gimnastas de 18 junto con gimnastas como Bedenieva, que es de Eslovenia, con 30 años. Y esto no ocurría antes. Claro. Entonces yo me acuerdo que había una entrenadora ucraniana que me ponía de ejemplo a sus gimnastas. Mirad a Almudena, cómo aguanta. Y la entrenadora rusa, mirad ahí, Almudena, mira cómo aguanta. Claro, lo que no se estaban dando cuenta es que el método de entrenamiento también influye para que una gimnasta aguante más años. Entonces yo he tenido la suerte de tener grandes entrenadoras con mucha pedagogía, metodología, que han permitido que yo haya hecho una gimnasia sostenible, que yo creo que lo que he conseguido es demostrar que podemos tener una gimnasia sostenible en la élite. Entonces va a depender también del sistema de trabajo en el que tú te muevas, ¿no? Y soy fiel defensora de un entrenamientos o entornos que propicien más la autonomía del deportista que la amenaza y el miedo, ¿no? Y esto se da mucho en el deporte, entonces... ¿En general o en el de élite? No, en general, desgraciadamente. ¿Sí? Lo veo también en clubs. Y lo triste y lo difícil de esto es que son edades tan tempranas donde hay mucha ilusión, donde los papás también ven a la niña que está enganchadísima a la gimnasia y no todo vale, ¿no? Y es como están en la edad donde están creciendo y cimentando su personalidad. Y si entienden que con el grito y la amenaza y el miedo se consiguen las cosas, luego lo van a trasladar también a su vida o lo van a trasladar ellas a través de sus palabras a otros. Entonces eso se hereda y se queda ahí. Entonces tenemos una labor importante porque creo que el error está en la base. Yo creo que los entrenadores tienen que tener muy buena pedagogía y metodología y creo que hay que vigilar más este aspecto. Se puso en la mesa en el Senado no hace mucho porque está el problema ahí para que luego si un deportista no quiere, pues no quiere, pero lo que no puedes es desde la amenaza, pero lo que va a hacer luego es rechazar esa carrera que hizo porque tiene una reflexión muy diferente cuando estás fuera del deporte, ¿no? Coneixes moltes companyes que hagin transitat per ese tràngol? Sí, algunas. Sí, y además no puedes hacer tampoco mucho porque eso depende de la persona. Además, el discurso es, bueno, da igual, voy a tirar para adelante con mi vida y eso pasó. Pero la realidad es que eso está dentro ya de ti. Ho incorpores. Fins a quin punt la gent no és prou conscient realment de la duresa, independentment d'això que acabes d'explicar, sinó del dia a dia, sinó de la duresa de la disciplina constant a determinades edats en el que efectivament hi ha xiquetes que estan creixent. No xiquetes no, les xiquetes estan creixent durant tot el procés. Fins a quin punt el públic en general no és conscient de la duresa real del trajecte? Bueno, creo, si me fijo en mi carrera, yo creo que todo el inicio de mi carrera no fue nada traumático ni excesivamente duro. Estaba dentro de la normalidad de mi evolución. Sí. Introducía horas de entrenamiento a medida que mi rendimiento también era mejor y era mejor, ¿no? Sí. Pero la diferencia está cuando llegas a la élite. Aunque se da en los clubs, porque hay clubs que se toman la carrera deportiva de sus gimnastas como si fueran deportistas de élite. Y de hecho el error es que desde muy pequeñitas las trabajan como si fuera aquello, ¿no? Que se están jugando el llegar a unos juegos y por un exceso de presión y de entrenamientos no llegan. Yo me acuerdo que en mi primer nacional quedé en conjuntos la 24 y en individual la 13. ¿Y qué? Es decir, mira dónde llegué. Es decir, sostén a la gimnasta que tenga una evolución natural para la edad que tiene, que ya le va a tocar. Si decide dar el salto a la élite, ahí es donde hay que tener también más control, pero que se esté viendo en categorías tan pequeñas y en clubes
no es tampoco la norma ni lo general. Hay mucha gente que hace muy bien las cosas, pero creo que tenemos que seguir señalándolo porque al menos quizás no cambiemos a esa persona que trabaja no correctamente, pero al menos tenga un poco de temor a la hora de hacer las cosas como no deben ser. Estamos pràcticament finalitzant, però Almudena, m'agradaria tornar al llibre amb 2 reflexions. Hay finales que son los mejores principios posibles y caídas que te enseñan a caminar, porque la autoestima también está hecha de estas pequeñas victorias sobre uno mismo, de saber que estás siendo capaz de caminar por esa cuerda floja y que por ahora no te has caído. Què et fa sentir bé ara mateix? Bueno, el teatro, seguir subiéndome a un escenario me hace sentirme súper realizada. Cada noche es una maravilla. Luego la promoción está siendo un poco también dura porque al final voy para adelante y para atrás, ¿no? En todo el recorrido que he hecho, que sé y era consciente de ello. Pero me estoy intentando también cuidar, pero me está gustando mucho porque me encuentro con entrevistas pues, como esta, donde sientes que hay un cuidado porque el material es sensible, pero que además tiene una intención única que es sostener a otras personas y poner voz a sentimientos y al dolor, que a veces nos cuesta tanto. Y luego me cuesta mucho estar sin hacer nada. Es una cosa que tengo que mejorar, no tener la sensación de que pierdo el tiempo, porque es verdad que cuando explotó todo dije, ahora tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Cuando ya me recuperé un poco, venga, que ahora como... Y voy como una loca a veces. Y no es necesidad. imprescindible, clar, no hi ha necessitat, Mireu, no sé si amiga. vos servirà, però jo, des de que Sí. a mi em passava, no tinc la teua vida en vista agenda, però Déu-n'hi-do, a cada un amb la seua, i jo vaig substituir el verb perdre per invertir, Claro. i cada vegada que dic, només el xip, veritat, de dir-ho mentalment, no l'estic perdent, l'estic invertint. Que moltes vegades en mirar les musaranyes, però s'han de mirar les musaranyes. I tant. És que s'han de mirar. Jo també soc Sí, fan. pero es que además cuando a mí me pasa, digo, Almu, sosténlo. Porque Vale. esto es bueno para ti. Aunque te esté produciendo un poco lo contrario. Aguanta. Un poquet Pero d'ansietat, sí, un poquet sí, d'ansietat. un M'està poquito. creant ansietat, però jo vull continuar sense fer Sí, res. entiendo que es transitorio por el sentimiento que, o sea, he atravesado un proceso muy, muy duro y ya está. Pero sé que Que tengo pagarà la momentos pena. muy bonitos de felicidad cada día. Ens n'alegrem. Recordem, Almudena, no?, que estarà ara en la fira. efectivament, està a Fira València, de no res, a les 7:15, presentant ixe llibre a l'espai Caixa Popular, en este cas, Caminar sin punteras. Un plaer, Almudena, de Un plaer. veritat. Que Muchas acabes gracias. molt bé la promoció Cuida. i sobretot l'interior. Eso, gracias. Gràcies. Adéu. Cuida't Adéu. molt. Gràcies. Pròxima parada, les vesprades de la ràdio d'A Punt.